Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos a todos, bienvenidos aquí a la mitad de la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, lunes 19 de febrero de 2018, vamos a hablar de qué viene en el caso de las interceptaciones que salpican al expresidente Álvaro Uribe y qué efecto tendrá la solicitud de la exfiscal Ortega para que Maduro sea detenido. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Empezamos con el tema clave y vamos a darle seguimiento a una de las noticias que más polémica ha causado desde el fin de semana, cuando se revelaron, y así lo hizo el Tiempo, el contenido de las interceptaciones legales que hizo la Corte Suprema de Justicia en un caso que tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos que habría en ese momento, se decía, había estado haciendo el senador Iván Cepeda. Eso tiene que ver con una denuncia que hizo el expresidente Álvaro Uribe en contra de este senador porque consideraba que estaba supuestamente manipulando testigos para que lo acusaran de temas relacionados con paramilitarismo. Finalmente la Corte archiva la investigación, no encuentra pruebas en este sentido, pero en el marco de esa investigación ordena investigar a varias personas y entre ellas al expresidente Uribe, porque se grabó una serie de conversaciones en las que se intenta indagar ahora si hubo manipulación de testigos en ese sentido, pero ahora contra el senador Cepeda. Estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Milena Zarralde, especialista del tema en la misma sección. John, ¿qué más podemos hablar del contexto de esta noticia? ¿Cuáles son las causas de esta noticia? Andrés, esta es una situación bastante compleja, bastante enredada, como suelen ser todos los problemas judiciales en Colombia. Lo que ocurrió es que en el 2012, Cepeda, que es un senador del Polo Democrático, empezó a visitar cárceles del país. En ese momento había una crisis carcelaria, y lo que él dice es que algunos paramilitares se le acercaron y le dijeron que tenían información de supuestos vínculos de la familia del expresidente Álvaro Uribe, concretamente de él y de su hermano Santiago, con grupos paramilitares. Desde ese momento él anexa dos grandes declaraciones de un señor Sierra, que fue jefe del bloque Cacique Pipintá, y de otra persona que es hijo de un empleado del expresidente Uribe, de la familia del expresidente Uribe en la hacienda Guacharacas, y ellos aseguraban que en ese sitio, en la década de los 90, llegaban grupos paramilitares. Después de esto, el expresidente Uribe, y luego senador de la República, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, entrega testimonios de dos paramilitares que aseguran que Cepeda les ofreció plata a sus familias, la posibilidad de viajar fuera del país, protección y otras prebendas, a cambio de que alimentaran y ayudaran las denuncias supuestas de los primeros dos paramilitares que hablaron contra Uribe. Lo que la Corte investiga después de todo esto es que no ocurrió tal cosa, dice la Corte Suprema. Hace algunas interceptaciones y en ellas sorprende. Dice además, permítame, lo interrumpo, John, que lo que estaba haciendo Cepeda en la cárcel era algo correspondiente a su labor como senador, de conocer lo que estaba sucediendo en el interior de las cárceles, pero que no estaba ni mucho menos haciendo un complot. Eso es lo que dice la Corte. Eso es lo que dice la Corte. También hay que decir, en aras de la verdad, que el contexto es que entre el senador Cepeda y el senador Uribe existe una viejísima diferencia personal, sí, que incluso ha trascendido los términos de los buenos modos. Pero pues lo que dice la Corte es que la labor de Cepeda no fue una labor ilegal en tanto y en cuanto no ofreció ninguna prebenda para que alguien difamara al presidente Uribe y más que difamara lo acusara de nexos con paramilitares. Hacen la investigación y en una investigación que se cierra con una preclusión a favor de Cepeda, pero que tiene, esta es una decisión tal vez muy sencilla, no lo vamos a investigar, pero resulta que tiene 200 y pico de páginas. La Corte hace una investigación muy profunda y encuentra, con varias interceptaciones, seguimientos realizados por el CTI, que algunas de las personas señaladas por estos paramilitares y que son cercanas al expresidente Uribe, intimidaron a algunos testigos, dice la Corte. Hay grabaciones al respecto y además dice que intentaron torcer las declaraciones de esos testigos para a la vez conseguir que al senador Cepeda lo investigaran y lo condenaran. Por eso es que ahora el expresidente Uribe puede ser investigado, sí, por orden de la misma Corte. Ese es el contexto. Hay que aclarar otra cosa, y es que las interceptaciones son en contra de esas personas y no del expresidente. Y cuando ellas hablan con el expresidente Uribe es que él termina mencionado y por lo tanto también termina un poco en este proceso en el que tendrá que dar algunas explicaciones. Claro. Milena, ahora
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Qué va a pasar con este caso? Bueno, Andrés, en este caso lo que ha dicho el abogado Jaime Granados, que es abogado de Uribe, es que va a interponer un recurso de reposición, así se le llama este recurso, con el fin de que la Corte Suprema vuelva a hacer una segunda revisión de esta decisión, pues que con la que ha decidido no investigar a Iván Cepeda y por el contrario investigar al senador y expresidente Uribe. ¿Qué pasa en este recurso de reposición? Varias cosas. Lo resuelven los mismos magistrados que ya decidieron en esta ocasión, los mismos 3 magistrados, José Luis Barceló, el magistrado Hernández y también Castro, que pues fueron los que tomaron esta decisión. Eso quiere decir que si son los mismos 3, va a seguir adelante la investigación. Sería muy extraño que ellos no le dieran paso a seguir la investigación después de que ellos ya tomaron esta primera determinación. Claro, digamos que uno podría pensar que si ya ellos pues tomaron esta primera decisión, en una segunda revisión podrían concluir que pues en efecto van a continuar la investigación. Ya lo que pasa con eso, Andrés, es que una vez ellos resuelvan este recurso de reposición que nos dicen fuentes de la Corte, tendría que ser algo muy rápido, ellos no se toman mucho tiempo en resolver. ¿Rápido es cuánto tiempo? Nos dicen más o menos que el término son unos 5 días, pues sin embargo todo puede pasar, pero la Corte generalmente resuelve los recursos de reposición de manera pronta. Y bueno, resolver este recurso también es clave, por algo pues que ya les vamos a indicar, pero un poco lo que pasaría es que una vez ya ellos resuelvan ese recurso de reposición, todas las compulsas de copias que la Corte hace en estos casos contra Uribe, contra Santiago Uribe, contra Luis Alfredo Ramos, entrarían ya en vigencia, y ahí sí que va a pasar. La Corte va a abrir, si llega a resolver ese recurso de reposición y decide continuar la investigación, va a abrir un expediente nuevo contra Uribe por el proceso de la presunta manipulación para los testigos, y ese proceso, según nos dicen también fuentes de la Corte, lo va a llevar el magistrado Barceló, porque es quien ya ha tenido conocimiento de todo el caso, que es también pues algo muy importante para darlo a conocer. Y ya en los otros casos, porque la Corte ya viene investigando a Álvaro Uribe por supuestos nexos con paramilitares, que es un proceso pues que según ellos desde el 2014 no han tenido ninguna movida y que estaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo, a ese expediente se anexarían también las grabaciones y los nuevos testimonios que se recolectaron en este expediente, así como también en el caso de Luis Alfredo Ramos, donde ya existe un proceso. Es un poco lo que sigue en este caso. John, pero entonces, si se da un poco ese escenario, ¿cuánto tiempo pasaría para que nosotros viéramos algún tipo de avance en este proceso? No, pero fíjese que ahí hay un elemento nuevo. Milena lo planteaba así, que hay algo más que va a pasar, y es que en la Corte Suprema de Justicia se crearon 2 nuevas salas. Esas salas tienen que estar creadas muy pronto, y esta sala penal, que es la que tomó esta decisión, apenas entra en vigencia porque ya hay nuevos magistrados. El acto legislativo que creó la segunda instancia pierden toda investigación. O sea que este caso de Uribe, en caso de que la Corte decida sacarlo adelante, lo van a llevar adelante 3 magistrados de una sala de instrucción. Una sala nueva. Y una sala nueva, porque la Corte está buscando 9 magistrados, ya empezó el proceso, y no van a ser estos mismos magistrados finalmente los que lo lleven, a pesar de que la Corte tome decisiones mientras tanto. Pero este caso lo más seguro es que no va a estar en manos de las mismas personas. Dependería de la velocidad de la situación, pero en todo caso en algún momento la velocidad va a ser lenta porque estamos en un proceso de transición de la Corte entrando en una nueva estructura. Claro, y en algún momento igual así ellos empezaran a llevarlo por ahora, van a tener que enviárselo a esta nueva sala cuando ya esté operando. Hablemos de otro escenario también, obviamente respetando el debido proceso, pero si se llegara a avanzar en el caso, ¿cuál es el tipo de sanciones a las que se expondría el expresidente Uribe en ese escenario, John? Pues vea que el escenario de la cárcel que ha sido esbozado por algunos de los miembros del Centro Democrático, la verdad es bastante remoto incluso en estos casos. Pero lo que sí puede ser complejo para el expresidente Uribe por primera vez es que está ante la posibilidad de una condena penal. ¿Por qué? Porque quienes lo están de alguna manera señalando no son paramilitares, no son testigos de dudosa ortografía, sino que son magistrados de la Corte Suprema que llevaron a cabo una investigación judicial y técnica. ¿Qué pasaría en este caso? Si eventualmente lo investigan y si eventualmente lo condenan, sería un caso de un delito común, y en el delito común, según la legislación colombiana, no existen derechos políticos. El expresidente Uribe, si es condenado por la Corte Suprema y si esa condena llega a ser revalidada por la segunda instancia, que seguramente va a estar vigente cuando ocurra, si ocurre, pues va a quedar muerto políticamente para la elección popular en Colombia, lo cual implica, por supuesto, que llega a perder toda la influencia política enorme que tiene. Muy bien, John, Milena, muchas gracias. Gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído tenemos este titular: exfiscal pide captura internacional de Maduro a Tribunal Supremo. Estamos hablando de la decisión que tomó la
exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, quien está viviendo en Colombia, que está viviendo exiliada en Colombia, y que toma, haciendo alusión a una norma que existe en la legislación venezolana, la potestad de pedir que los magistrados ordenen la captura del presidente de Venezuela. Estamos en este momento con María del Mar Quintana, especialista del tema en la sección internacional del tiempo, y con Eduard Soto, jefe de esa sección. María del Mar, ¿cuál es el contexto adicional de esta noticia? Sí, Andrés, pues a grandes rasgos la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió una orden de captura internacional a la Interpol contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Esto por qué? Porque ella alega que según se constató y según obtuvieron testimonios, la campaña del presidente Hugo Chávez en ese entonces, en el año 2012, la pagó la multinacional Odebrecht, que ya sabemos cuáles han sido los vínculos pues de la multinacional en Latinoamérica, y que esa plata, ese dinero lo recibió en ese entonces Maduro, que en ese entonces tenía el puesto de canciller. Eso a nivel general. Ella dice que esta investigación empezó a realizarse desde el año 2015, pero que apenas hasta el año pasado se logró tener los testimonios no solo de directivos de Odebrecht, sino de las dos personas que participaron directamente en la entrega del dinero al presidente Nicolás Maduro. Además de esto, pues ella sacó a relucir muchos de los detalles de la investigación. Uno de ellos es que para realizar la operación de entrega del dinero se utilizaron empresas, a lo que se le llaman empresas fachadas, en República Dominicana, en Venezuela, algunas de ellas que fueron el conocido Main Bank, que es propiedad y financiado por la empresa de Odebrecht. Eso es a nivel general, Andrés. Eduard, en otros países el tema de Odebrecht, hemos visto, ha generado terremotos como en Perú, ha cobrado cabezas como en otras naciones, hemos visto recientemente capturas en Guatemala. En el caso de Venezuela, ¿cuál será el efecto de esta noticia? Andrés, lo primero que nos llama la atención de este tema es que en todos los países salía a relucir el caso de Odebrecht, pero en Venezuela no. Era muy extraño porque precisamente cuando se empezaron a conocer las cifras del escándalo siempre faltaba exactamente cuánta plata se le había dado al gobierno venezolano para tal efecto. Nunca se supo finalmente. Salió Luisa Ortega como fiscal general del país por sus divergencias con el gobierno de Maduro, y ahora vemos que ella está haciendo múltiples denuncias, no solamente por el caso de Odebrecht, sino también una denuncia ante la Corte Penal Internacional por asesinatos, por represión y demás cosas. En este momento el efecto práctico que puede tener internamente en Venezuela esta denuncia de la exfiscal es prácticamente nulo. Por varias razones, Andrés. La primera es porque ella le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, pero no al que en este momento está funcionando en Venezuela. Le solicitó fue a un Tribunal Supremo de Justicia que fue elegido por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y que en este momento está prácticamente en el exilio. Es decir, cuando el legislativo venezolano nombró a estos diputados, el gobierno de Maduro los empezó a encarcelar y ellos se tuvieron que ir del país. Entonces, ese es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, no el Tribunal Supremo de Justicia que en este momento está operando en Venezuela. Ese es un punto. Entonces, desde ahí ya Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿qué poder tiene sobre lo que pasa en Venezuela? Prácticamente ninguno. Es una cosa muy simbólica, es una cosa, digámoslo así, representativa. De pronto, si en algún momento se llega a caer el presidente Maduro y ellos documentan y realizan estos procesos que le está pidiendo la fiscal y algunas otras personalidades en el mundo, pues ahí sí tendría efecto. Pero en este momento no tiene ningún efecto puntual, porque, digámoslo así, es una especie de tribunal ad hoc cuyos integrantes están regados por varios países, entre ellos Colombia. María del Mar. Digamos que hay una función que sí es muy importante, digamos que es meritoria de lo que está haciendo Luis Ortega, y es que la comunidad internacional está escuchando lo que está sucediendo en Venezuela. El hecho de que ella denuncie ante la comunidad internacional, así no tenga un efecto directo del Tribunal Supremo de Justicia, significa que por fuera la comunidad internacional, los organismos internacionales están viendo lo que sucede en Venezuela, y a partir de ahí, tal vez en un futuro puedan haber acciones un poquito más contundentes hacia lo que está sucediendo en este momento. Eduardo, una última pregunta. ¿Usted cómo ve el escenario de un presidente Maduro viajando contra viento y marea a la Cumbre de las Américas en Perú, pese a que en ese país le han dicho, usted no puede entrar sin permiso, el espacio aéreo es nuestro, lo controlamos? ¿Usted ve ese escenario? ¿Cómo lo ve? No, la verdad no lo veo. Yo creo que él hará todas las bravuconadas, había si por haber de aquí hasta esa fecha.
pero no creo que haga efectivo el viaje porque se estaría exponiendo a su país a una humillación internacional de la que difícilmente se podría librar. Entonces yo creo que él hasta último momento va a decir que va a ir, pero al final va a desistir de su objetivo porque el gobierno del presidente Kuczynski ha sido taxativo en que ni siquiera va a permitir un sobrevuelo de un avión y mucho menos se va a permitir que él llegue en una especie de vuelo comercial violando los controles que pueden establecer las autoridades peruanas. María del Mar, Eduard, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día les queremos compartir esta, 13,1 billón de pesos. 13,1 billones de pesos es lo que ganó en el año 2017 el sector financiero en Colombia. Una cifra bastante amplia que explica por qué fue uno de los sectores que más pesó en el Producto Interno Bruto, que se conoció también el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto que se conoció hace apenas una semana. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, esta cifra, aunque es muy importante, entiendo que no representa un decrecimiento en relación con lo que pasó en el año inmediatamente anterior. Sí, la cifra de 13,1 billones de pesos de ganancias del sector financiero es inferior en 3 billones de pesos a la del año pasado, pero son ganancias. Es decir, el sector financiero está dando utilidades de eso. Más o menos 8 billones son de los bancos, el resto son de otro tipo de entidades, incluyendo otros establecimientos de crédito, pero también dentro de los resultados que se conocieron hoy, se supo que los ahorradores que están en los fondos de pensiones tuvieron rendimientos de sus ahorros de 30 billones de pesos. Es decir, eso es lo que se consigna por intereses en las cuentas individuales de millones de trabajadores. ¿Estos datos de qué nos hablan, Mauricio? ¿De que tenemos un sector financiero estable, sólido, confiable? ¿O de que la economía, pese a que tuvo síntomas de freno en el año pasado, tiene todavía muy buenas bases para seguir expandiéndose? Sí, la economía se desaceleró en los últimos 4 años, pero el sector financiero ha soportado esa desaceleración, ha seguido dando utilidades, al igual que la economía en general. Lo que pasa es que el sector financiero tiene un peso muy grande dentro de la economía colombiana y dentro de la manera como está creciendo la economía, el sector financiero está dando el aporte principal. Es decir, el Producto Interno Bruto creció el año pasado 1,8%. De ese 1,8, 0,8 puntos de crecimiento los puso el sector financiero. Y para lo que tiene que ver con el PIB de este año, Mauricio, ¿se espera que siga ese mismo comportamiento? Yo diría que sí, yo diría que vamos a tener un crecimiento mayor este año que el año pasado, con un aporte importante de los bancos y del sector financiero en general. Mauricio, muchas gracias. Gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene nos vamos para Europa porque vamos a hablar de los partidos que se juegan mañana en la Champions League. Tenemos Bayern versus Beşiktaş de Turquía, porque nos interesa mucho ver a James Rodríguez jugando ahí. Si es así, vamos a ver a James, Orlando Asensio, su editor de Deportes del Tiempo. Hola Andrés, sí, muy seguramente va a jugar James Rodríguez. Viene en racha, viene en continuidad, viene jugando bien. El técnico Jupp Heynckes lo tiene en muy buen concepto. Lo ha cambiado de posición en los últimos partidos. Venía jugando después de que llegó Heynckes como volante por la derecha. Lo cambió de perfil y en ese cambio de perfil, al mandarlo a la zona izquierda, se ha vuelto determinante para el equipo. No tanto en posición anotadora porque no está haciendo tantos goles, pero sí en cuanto a asistencias y en cuanto a asociarse con sus compañeros. Bueno, ¿y qué tenemos también mañana en la Champions? ¿Hay otros partidos? Hay otro partido, que es Chelsea-Barcelona, nada menos. Está convocado Yerry Mina, no se sabe si juegue, lo más seguro es que no va a jugar, pues Ernesto Valverde se la juega por su titular y como pasó el fin de semana, ha preferido utilizar, incluso tocado a Gerard Piqué, así que muy seguramente va a estar Piqué, pero va a ser la primera aparición, por lo menos en planilla, de Yerry Mina en Liga de Campeones. Para seguir organizando nuestra semana de fútbol, ¿qué otros partidos hay esta semana, Orlando? Incluso en la Liga Nacional. Bueno, hay muchísima actividad de fútbol esta semana. Copa Libertadores el martes, tendremos el juego entre
Santa Fe y el Santiago Wanderers de Chile. Se supone que Santa Fe ya con lo que hizo ya tiene una en ventaja, Chile ya tiene una ventaja. Ya tiene una ventaja de 2-1 del partido de ida en Valparaíso y debería ratificar eso como local. Está también el partido entre el Junior y Guaraní de Paraguay el próximo jueves. Más difícil. Un poquito más complicado, hay una ventaja de Junior 1-0 en Barranquilla, de pronto un poco corta, y ese equipo paraguayo ha sido bastante duro en el Defensores del Chaco, que es donde se va a jugar el partido. Hay un partido de liga muy interesante el próximo jueves, se adelanta de la fecha del fin de semana por tema de televisión, que es Nacional América. Nacional, pues en medio de todavía muchas dificultades en cuanto a juego, no ha encontrado el técnico Almirón su formación tipo todavía para... Pero ayer el domingo jugando contra Millonarios mejoró un poco su rendimiento, ¿o no le parece? Yo sigo esperando más de Nacional. ¿O usted cree que el resultado fue que Millo se echó mucho atrás y eso le permitió a Nacional jugar de otra manera? Yo creo que para todo el tiempo que tuvo la pelota, para la forma que es como se planteó el partido con unos Millonarios tan atrás, que estamos hablando de una posesión en el segundo tiempo de más del 80% del tiempo, tuvo Nacional la pelota y no lo aprovechó, no, y además tenía un jugador de más. Siento que todavía está muy en deuda Nacional. América debería volver a tener su nómina completa. En el partido del fin de semana que le ganó a Patriotas 2-0, guardó parte de su nómina, le dio descanso después del partido de Sudamericana frente a Defensa y Justicia, y se supone que para ese partido que se va a jugar el jueves, pues América vuelve a tener su equipo completo. Interesante, mucho fútbol, veremos sus análisis en el tiempo. Gracias, Orlando. Muchas gracias, Andrés. Cerramos así el primer podcast de esta semana. Los invitamos mañana a que nos acompañen aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.